tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Arba. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Él se llama Piero Alberti. Él es licenciado en nutrición y director de Nutrition Society. Bienvenido, Piero. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación y formar parte de este podcast. No, gracias a ti, Pati, por la invitación y bueno, para lo que necesiten, estamos acá, no hay problema. Una de las cosas que el día de hoy queremos hablar y quizás profundizar es acerca del consumo de huevo. Pero eso no es todo. También queremos hablar acerca de por qué consideras que la evidencia científica, que es clara y contundente hasta el momento, todavía no resuena en muchos profesionales de la salud, no solo en nutricionistas, sino en médicos o especializados o personas especializadas en alimentación. Entonces, para ir arrancando este podcast, me gustaría que Ujú. nos cuentes un poco más de ti y, por ejemplo, de lo que ustedes hacen en esta nueva academia que está especializada en brindar información basada en evidencia a nutricionistas o especialistas en salud. Y bueno, la verdad que detesto hablar de mí, pero básicamente soy un licenciado en nutrición, me dedico a la divulgación, ahorita estamos como que tratando de empezar una carrera de investigación, ¿no? Porque bueno, siempre hay críticas, ¿no? Con que solo lees, ¿no? Entonces, bueno, queremos levantar datos ahora también. Y bueno, esta academia se creó con el fin de, bueno, dar una oferta, ¿no? Y tratar de especializar, porque obviamente en la carrera, bueno, yo acabé hace 3 4 años, hay muchas cosas que no te enseñan, se siguen quedando con el tema del valor biológico, NPU. Entonces son cositas que en verdad no, o sea, al menos la malla curricular actual de la carrera de nutrición es carente de muchas cosas, ¿no? Entonces como solución, como parche, se trata de sacar algunos cursos de donde se hablen a profundidad de esos huecos faltantes que hay, ¿no? Y ya, gracias a Dios nos va bastante bien y ahí estamos. Uno de los temas que hemos visto en las redes sociales, tanto en tus redes sociales como en la de la academia, es el tema del huevo. Ujú, De hecho, has entrado en debates, has tenido ujú. conversación con otros profesionales de la salud que han defendido su postura y pues tú con evidencia has demostrado eh, por qué el consumo de huevo no debería ser algo que tendríamos que incluir de forma diaria o incluso creo que en algún momento comentaste que debería ser nula. Claro, ¿Cómo, perdón, termina. no te preocupes, cómo decidiste enfocarte en ese alimento? Porque claro, muchos profesionales de la salud lo ven como un alimento necesario para la salud Ujú. humana y como accesible, entre otras razones. ¿Cómo así empezaste a leer o investigar acerca de este insumo? Bueno, yo le debo mucho a Gonzalo Quesada, ¿sí? Es un español divulgador. También, bueno, o sea, a partir de ahí empecé a ver también Nutrition Facts, que ayudaba mucho, y a ciertos Christopher Garney, ciertos investigadores que ven ese tema, ¿no? De las dietas basadas en plantas. Y bueno, entre todo esto, pues nos ayudaron a tener más criterio, ¿no? Porque hay que recordar que en nutrición una decisión significa una omisión, por otra parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú decides desayunar avena, vas a omitir el consumo de huevos, ¿no? Y viceversa. Si tú desayunas huevos, vas a omitir el desayuno de avena. ¿Por qué? Porque básicamente son decisiones. Entonces, una pregunta clave que nos tenemos que hacer a la hora de hablar de nutrición es con la comparación de alimentos, ¿no? ¿Comparado con qué? Y a partir de ahí, pues tenemos que hacer comparaciones del huevo con otros alimentos de origen animal, podrían ser tranquilamente, y con alimentos de origen vegetal. Y a partir de ahí, ver si tiene un efecto positivo o dañino en la salud, ¿no? ¿Me explayo o quieres preguntar algo ahí? Puedes explayarte, por supuesto. ¿Sigo? Bien, el tema del huevo, o por qué hay tanto debate con los nutricionistas, ¿no? El tema es que ellos se centran demasiado en el enfoque del nutricionismo, entonces ven al huevo como un cóctel de vitaminas y minerales.
pero la nutrición no estudia si el alimento tiene el 5000% del RDA de alguna vitamina. La nutrición estudia lo que te va a pasar si consumes dicho alimento, sustancia, suplemento. Entonces, tenemos que partir de esa base. A partir de esa base, yo veo determinados outcomes de interés, ¿no? Como puede ser mortalidad por enfermedad cardiovascular o incidencia de enfermedad cardiovascular, mortalidad por todas las causas y otros desenlaces, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay estudios de sustitución isocalórica que básicamente ven el reemplazo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo reemplazo esta cantidad de huevos por proteína vegetal? Y, por ejemplo, con tema de cáncer, ¿no? Si tú reemplazas el 3% de las calorías totales que consumes, que vengan provenientes del huevo, en hombres vas a disminuir un 15% el riesgo de que suceda cáncer, de mortalidad por cáncer, y en mujeres inclusive un 17%. Entonces, cuando tú aplicas estas comparaciones de tú a tú, o sea, entre legumbres, nueces, semillas y alimentos de origen animal, específicamente el huevo, pues obviamente va a salir perdiendo. Ahora, consumir huevo es mejor que consumir cereal con leche entera y miel al fallo, pues probablemente sí, ¿no? Pero siempre tenemos que ver por las opciones más óptimas, ¿no? Porque básicamente para eso estudiamos, ¿no? O sea, si no estamos de adorno. Una de las cosas que has mencionado y que resuena mucho conmigo es que ustedes, cuando hablo de ustedes, pues hablo también de un grupo de nutricionistas, sea porque son especializados en alimentación basada en plantas, como Mónica Bamonte, Antonella Iquipa, Ujú. entre otras personas, pues suelen recomendar los alimentos de origen vegetal, pero aún hay como mucha resistencia por parte de otros nutricionistas que quizás no se han especializado o simplemente pues de alguna forma fomentan el consumo quizás por lo que tú mencionas, ¿no? Que el huevo tiene colina, que tiene vitamina A, que bla, 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 por acá, y lo ven como un alimento que, bueno, es fácil de encontrar y es accesible a toda la población, entre otros. ¿Consideras que hay más razones por las cuales estos Eh, profesionales de la salud se resisten? Porque realmente no es que ujú. tú, Mónica Bamonte, Antonella o yo estamos mintiendo, porque todo esto está documentado pues, y existe evidencia. Mira, te voy a ser muy claro y de repente voy a pecar de atrevido, ¿ya? Creo que hay dos razones fundamentalmente para que suceda esto. Una es la ignorancia y otra es la maldad. La ignorancia yo la puedo perdonar, ¿sí? No veo problema en que alguien sea ignorante, no conozca el tema y bueno, tendrá que capacitarse o habrá que enseñarle. Y en caso de la maldad, pues sí veo que a pesar de que están los datos, tú entres en negación básicamente y te lleguen las recomendaciones que hay, por un tema de que yo he hablado con nutricionistas y no voy a decir nombres obviamente por respetar su privacidad y por lo que me han confiado, pero no quieren caerle mal a las personas, ¿no? Entonces, si tú llegas con un mensaje algo disruptivo, si tú llegas diciéndole, oye, lo que has estado haciendo está mal, ¿no? La gente lo puede tomar mal, ¿no? O sea, a mí constantemente me dejan de seguir, no sé, pues me siguen 110 personas y me dejan de seguir 100 personas al día. Entonces, como que va fluctuando así, ¿no? Y es por un tema de que cuando uno llega con un mensaje, algo nuevo que va en contra bueno, todas las creencias que han habido, pues obviamente las personas no van a tomarlo o no van a reaccionar bien. Y muchas de estas personas apelan a la falacia anecdótica o al sesgo del superviviente. ¿Ya? ¿Qué es el sesgo del superviviente? Básicamente es fijarte en un elemento que ha pasado la media. Es decir, no sé, de 20 personas, todas consumían 1 kilo de tocino al día. Pero dio la casualidad que uno vivió hasta los 98 años. Entonces, la gente se agarra de eso y dice: "No, pero mi abuelita ha consumido mantecas, tocino y ha vivido muchísimos años". Claro, eso te pasa por fijarte en un solo elemento y no fijarte en el total de la población, ¿no? Y eso se llama sesgo del superviviente, más la falacia anecdótica de a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro, más la falacia ad naturam, si no me equivoco, que es la apelación a que todo lo natural es saludable. Entonces, no necesariamente es así, porque como te comenté de inicio, la nutrición no estudia si el alimento es
súper natural o si es mínimamente procesado o si es ultraprocesado. Lo que va a estudiar es qué impacto va a tener determinado alimento. Entonces, la verdad, eso nos da un poquito igual. Y bueno, son esas razones, ¿no? Yo sí creo que hay gente mala, definitivamente, y mucha gente ignorante, ¿no? Que bueno, obviamente yo también lo he sido muchísimos años y por eso no puedo echar la culpa a nadie, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que crees que existe un problema social por parte de los profesionales de la salud en cuanto a reconocer o aceptar cosas que para ellos son nuevas o que quizás no lo entienden y que ese sesgo o esa falta de información los hace ser malas personas? ¿Está Mm, intrínsecamente conectado o no necesariamente hay gente que ya lo entendió, pero aún así dice, no importa, yo voy a seguir mandándole a comer a mis pacientes huevo porque no considero o no creo es okey, evidente? okey. Mira, para esto yo tengo que ser totalmente honesto, yo mando, porque yo no Ujú, atiendo solo a vegetarianos o veganos, ¿ya? Entonces, yo mando por temas de transición, ujú. ¿ya? Es un golpe para el paciente, quitarle, o sea, decirle: "Oye, te prohíbo esto", y más que, o sea, a ver, la gente no está muy preparada para ello, ¿no? Entonces, se va tratando de quitar de a pocos. Entonces, no quiero como que acusar, porque sería básicamente acusarme a mí también de decir: "Oye, si mandas esto, estás mal". Porque claro, hay que ver, en qué punto está el paciente y a qué punto lo queremos llevar. Y en esa transición, pues, hay bastantes detalles que hay que matizar, ¿sí? Pero respecto a lo que me dices de los profesionales, sí, o sea, yo, la vez pasada le escribí a uno y bueno, el chico este me conoce, conoce a varias personas que se dedican, ¿no? Y decía: "Compren huevos porque está a 5 soles el kilo", ¿no? Entonces, claro, está barato, ¿no? No, no voy a mentir, pero, o sea, tienes mejores opciones. Y dentro de esas mejores opciones, pues, obviamente están las legumbres. Y si yo te puedo aportar esa legumbre que comparado al huevo voy a disminuir tu mortalidad por todas las causas, según Juan, por ejemplo, 2020, un 24% para hombres y un 21% para mujeres, ¿no? A morir por cualquier causa, o sea, si te atropella una combi también está incluido. Entonces es curioso que a pesar de los grandes beneficios que nos da el simple hecho de cambiar el 3% de las calorías totales de un alimento por otro, o sea, el beneficio es espectacular y aún así no lo quieren incluir. Entonces, si me dicen eso, pues a mí y seguro me va a caer palos por lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero bueno, o sea, es lo que creo y bueno, pues, ¿no? O sea, tengo libertad en expresar lo que siento. Por supuesto. Otra de las cosas que está relacionado a lo que mencionas, y claro, muchas personas que hacen la transición a una alimentación basada en plantas al 100%, una de las cosas que más les cuesta es dejar el consumir huevos, porque es fácil, porque está en muchos productos de panadería, Ujú, porque hasta a sí. la pasta le ponen huevo, porque si no es huevo le ponen albúmina o ponen un poquito de la yema para darle color al pan, entre otras cosas. Quería que nos comentes si según la evidencia que tú has revisado, hay como un mínimo aceptable, o la cantidad sea de huevos completos, o solamente la clara, o la yema, porque creo que eso también genera como Eh, mucha curiosidad, ya que creo que la mayoría de personas, me gustaría decir que todas, de alguna forma estamos buscando nuestro bienestar y tratamos de ujú. comer de la mejor manera para pues tener una vida más longeva, pero también que esa vida no llegamos a los 90 años en cama, sino que lleguemos de una manera pues que podamos seguir siendo útiles o sí, que podamos movilizarnos y no depender tanto de otras personas, ¿no? Bueno, o sea, dilo como es, no ser una carga para tu familia. Yo considero que no, es que es la verdad, Sí, o es sea, verdad. creo que hay que ser un poquito menos egoístas y pensar en el futuro, porque probablemente tengas hijos, tengas nietos. Entonces, o sea, personalmente, si en algún momento yo llegaría a tener hijos o nietos, pues no me gustaría darles una chamba adicional, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en ese sentido, ser menos egoísta y cuidarse uno mismo.
ni siquiera por ti lo hagas, ¿no? Lo puedes hacer por otras personas tranquilamente. Bien, si hay un mínimo aceptable, como refieres, ¿no? Bueno, las ingestas diarias recomendadas o, bueno, las guías dietarias, ¿no? Sobre el colesterol nos refieren de que obviamente no hay un mínimo aceptable, ¿no? Porque, o sea, está textual, o sea, no lo estoy inventando yo. Es cualquier incremento, cualquier ingesta de colesterol va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular porque hay una asociación positiva entre el colesterol LDL y el colesterol dietario. Ya entonces, sumado a que el colesterol o la ingesta de este mismo tiene una subida de forma de hipérbola, pues muchas veces es un problema identificar si en verdad ¿a qué se debe la subida, no? Porque, bueno, habría que extraer todo el colesterol de la dieta para ver un cambio verdadero, ¿no? Porque si reemplazas el colesterol, los huevos por carnes, pues, o sea, ¿qué cambios vamos a ver? Pues, o sea, imposible. Pero sí, las guías son muy claras al determinar de que no requerimos colesterol, ¿no? Y que la ingesta de este mismo puede causar problemas. Entonces, dada esa afirmación o ese claim, pues tenemos que evitar o eliminar el consumo de colesterol de la dieta y eso involucra no solo el huevo, sino todos los alimentos de origen animal. ¿Está bien? Ahora, el tema de la yema, la clara, es curioso porque, o sea, el problema de fondo sería la yema. O sea, hay que ser honestos también, ¿no? Porque la yema sí contiene vitamina A, D, C, K, colina, lo que ustedes quieran, pero contiene como 300 miligramos de colesterol. Entonces es muy alto, ¿no? Es bastante alto. Y ese sería el problema de fondo. Después la clara. Si bien la clara es una proteína, es solo proteína, o sea, no te aporta nada más. em, Sustituir esta proteína, ¿no? O sea, no puedo soltar este dato del levantamiento de datos que estamos haciendo, pero sí hay algunas investigaciones que en vez de evaluar la fuente, ¿sí? En vez de ver el reemplazo netamente del alimento completo versus otro, netamente se centran en la proteína. ¿Ya? Entonces, netamente es el reemplazo de la proteína animal por proteína vegetal. Y aún así, si tú ves, aíslas todas las variables y netamente reemplazas la proteína del huevo o la proteína de otra fuente versus la proteína vegetal, vas a tener un menor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de la fuente, la proteína también animal podría ser, ¿no? Porque tampoco sería como que muy valiente decir, no, sí, está matando a todos. Pero la proteína animal aislada también podría ser un problema, al menos por el tema de las enfermedades cardiovasculares y cáncer muchas veces, ¿no? O sea, la asociación es muy fuerte y consistente. De hecho, yo he visto pacientes y personas que quizás tus mensajes han llegado a ellos, sea por Instagram o por TikTok, o porque alguien reposteó, o porque descargaron tu Mm. video y lo compartieron en WhatsApp, que he visto por ahí algunos videos Ah, rondando. sí. Sí, pero claro, tienen esto muy claro de que no voy a comer huevo, no le voy a dar huevo a mi bebé de 2 años, porque también Ujú, hay varios niños que están generando alergias a los huevos también, pero siguen consumiendo otros insumos de origen animal, ¿no? Carne, ujú. lácteos, de diferentes animales. Y esto que acabas de mencionar me parece bastante importante. No sé si tú quisieras dar un mensaje a esas personas que son quienes ya tienen claro de que el huevo, pues por el colesterol que tiene, puede generar riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero aún siguen consumiendo otros insumos de origen animal. Claro, o sea, independientemente del colesterol dietario, el alimento de origen animal va a englobar perdón, el alimento de origen animal va a englobar ciertas cositas, ya, o nutrientes, ¿no? Como las grasas saturadas, grasas trans, el colesterol, como te digo, la proteína animal se postula que no sería tan beneficiosa, aún así si la aíslas, como en el caso de la whey protein, o sea, no sería tan beneficiosa aún aislada. Entonces, el mensaje es, el mensaje es claro, o sea, tratar de reducir al máximo posible los alimentos de origen animal, sin importar cuál sea, ya sea leche, ya sea huevos, ya sea alimentos cárnicos.
Y yo te lo digo desde una perspectiva, o sea, yo también soy vegetariano y, bueno, estoy haciendo esta transición, pero te lo digo desde una perspectiva de salud, o sea, no me interesa, o sea, no me estoy enfocando si el planeta explota o no me estoy enfocando básicamente si hay sufrimiento animal, ¿no? O sea, me choca, pero no me estoy enfocando en eso. Desde una perspectiva de salud, la opción más inteligente y muy, o sea, a largo plazo que te va a dar tantos beneficios es reemplazar todos los alimentos de origen animal por vegetales integrales. Y cuando hago esta referencia de vegetales integrales, pues obviamente legumbres, frutas, frutos secos, bueno, las nueces, semillas, y frutas, ¿no? Entonces, con esas opciones, pues vas a disminuir de manera notable los riesgos a múltiples enfermedades y obviamente, como hablamos desde un inicio, pues vivir más y mejor, ¿no? No llegar a los 80, 90 años, pues, o sea, discúlpenme, y yo soy muy crudo al hablar siendo un costal de papas, que no puede, valerse de sí mismo, ¿no? Entiendo que hay excepciones que, bueno, a veces la vida no nos trata mal, hay mala suerte, o sea, aclaro porque de repente por ahí me cae bullying o me funan, pero sí, nosotros tenemos gran poder sobre nuestra salud. O sea, tenemos muchísimo poder en la toma de decisiones. Entonces, si esa toma de decisiones va a aumentar las probabilidades que yo a los 80, 90, 100 años llegue con el mejor estado de salud posible y pueda disfrutar de repente a mi familia, ¿no? Y no ser una carga, o sea, lo planteo así porque es lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ahí yo veo que trata de ser un poco, trata de ser menos egoísta con los demás y de repente contigo mismo, ¿no? Una de las cosas que también desde ARBA quisiéramos saber y es que si en esta recolección de datos, que claramente no puedes comentar, pero en estos años que vienes estudiando acerca del consumo del huevo y su impacto en la salud, ¿has encontrado evidencia acerca de los huevos que vienen de gallinas en jaulas? Para poner en contexto Mm. a las personas que nos están escuchando o viendo, en el Perú el 96% de las gallinas viven en jaulas. Solo el 4%, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es que casi el 4% viven libres, sea porque son de libre pastoreo o porque viven en galpón. El 96% que menciono utilizan antibióticos de alguna manera porque estas gallinas viven en constante estrés, se le corta el pico, Ujú. se les corta el pico para evitar el estrés y que eso genere canibalismo. Pero el estar pues hacinadas, como cualquier ser humano, cuando estamos estresados, pues nos solemos enfermar más. Y como un tema de prevención o simplemente para evitar que las gallinas mueran y se pierda la producción, utilizan antibióticos, que es algo que también nosotros por ahí investigamos. Pero no sé si tú has visto algo acerca de ese consumo de antibióticos en gallinas y si eso tiene una repercusión en la salud humana. Bueno, ahí sería muy, muy difícil comparar, o sea, con desenlaces con mortalidad, comparando consumo de huevos de gallinas libres versus encerradas, ¿no? Porque el consumo de estos son mínimo, ya, o sea, gran parte de la población no los consume. Y hacer seguimiento durante muchísimos años sería un fastidio, ¿no? O sea, no es muy practicable, ¿ya? Si lo queremos llevar a la investigación sería muy, muy poco practicable. Ahora, lo que sí se puede hacer y se ha hecho es compararlos en ensayos clínicos, ¿no? O sea, de tú a tú, un huevo de gallina libre, de una gallina que va a la universidad y hace yoga, comparado a una gallina, pues, que lamentablemente para su suerte vive encerrada, ¿no? Bueno, o sea, no existe mucha diferencia. O sea, en tema de antibióticos, probablemente hay una gran diferencia, pero en valor nutricional, en colesterol, o sea, son casi idénticos. Y ya tienes un problema con el colesterol que básicamente, así compres un huevo de gallina libre, no te lo va a solucionar. Entonces, de repente puede ser más saludable, un 5 o 10% más saludable. No lo niego, o sea, es que es así. ¿Ya? Pero aún así no tienes tanto beneficio como sustituirlo por una legumbre.
Entonces, bueno, o sea, las personas que consumen estos huevos, ¿no? Que valen no 5 el kilo, como dijo su nutricionista, sino 50 soles el kilo, no sé, o 20, no sé cuánto valen. No consumo, no sé cuánto vale, la verdad. Este, no se están haciendo un gran favor, ¿no? O sea, no es que estén cuidando su salud de manera muy significativa, o sea, no está pasando eso, o sea, personalmente creo que los están agarrando de tontos, ¿no? Pero bueno, esa ya es mi opinión personal. Está bien. De hecho, por supuesto que nosotros al considerar el bienestar animal como un pilar del enfoque una sola salud, pues sí, no quiero decir que preferimos, porque por supuesto que si de preferencias hablamos, creo que hablo de todo Claro, sí, sí. Es un de eh, bueno, o sea, 100% basado en plantas, pero claro, ¿no? Las gallinas que viven enjauladas, pues definitivamente la pasan peor. Y el tema de los antibióticos es algo que hemos visto que a la larga, o sea, no ahora, pero en unos años quizás podría ser un problema. O sea, ya hay resistencia a los antibióticos en el sí, caso de los claro. Sí, sí, animales sí. Sí, sí. de domésticos, por ejemplo, muchísimos casos de gatos y perros que claro, como los piensos de ellos son, o sea, si ya nuestra comida es mala, o sea, los piensos los preparamos, pero ya es ya lo peor, y hay algunos casos, ¿no? Y lo mismo pasa con las gallinas, con las vacas, con los cerdos, que están todo, o con los peces, de hecho, nosotros tenemos algunas investigaciones in Ujú. situ de varios lugares, de cómo tratan las truchas y cómo les tiran los antibióticos y esos antibióticos terminan en el agua, ¿no? Pero ahí me estoy yendo un poco del tema. Finalmente, quería que nos des un mensaje sobre el consumo de huevo o sobre el consumo de una alimentación basada en plantas, lo que tú consideres para, ¿por qué no? Convencer a las personas que nos están escuchando a que prueben una alimentación 100% basada en plantas, o al menos haya una reducción de los alimentos originarios. Ok, creo que para poder iniciar con una alimentación más basada en plantas, debes asumir que el alimentarte es una responsabilidad. No, uno no como, personalmente yo no como brócoli porque me gusta, sino que sé que tengo que comerlo. Entonces, cambiar esa perspectiva del sabor culinario y gastronómico de las carnes por un tema de yo debo comer correctamente para vivir más y mejor, ¿no? Al menos la mayor parte del tiempo, porque yo entiendo que a veces hay reuniones, en una reunión no sirven lentejas, pues, no sirven una torta. Entonces, empezando de ahí, la mayor parte del tiempo tratar de incluir alimentos vegetales integrales, ¿no? Legumbres, frutos secos, semillas, frutas, verduras. Entonces, con eso ya estamos bastante bien. Em, y pensar, ¿no? Pensar que no siempre vamos a ser jóvenes, pensar que no siempre vamos a tener 20 y pico años o 30 y pico años, y pensar que llegarán los 50, 60, 70, 80 con muchísimo más, con bastantes más responsabilidades, con personas que van a depender de nosotros, ¿no? Entonces, esta es una apreciación mía muy personal, ¿no? Te hablo claro, o sea, nada basado en evidencia científica. Dejar de ser egoístas, ¿no? O sea, al menos es mi apreciación y pensar un poquito en los demás, ¿no? Porque, o sea, no es bueno ni para ti estar enfermo, ni para tus seres queridos, ni para tus familiares, ¿no? Entonces, o sea, hay que concientizar eso de que la alimentación es una responsabilidad tuya, nada más que tuya, y no simplemente un acto que te da placer. Me quedo con esa última frase, Piero. Te agradezco muchísimo. Esperamos que podamos contar contigo en el futuro para hablar sobre más evidencia o más información sobre No, alimentación. cuando gusten, siempre. Gracias.